Había una vez un aula a la que asistían niños para aprender lo que sus maestras les enseñaban. Un día, los niños y la maestra entraron en el aula, pero allí algo había cambiado. Una ventana grande y azul cubrió la pared, una ventana por la que empezó a entrar mucha luz y por la que la maestra y los niños no podían parar de mirar. Mirar hacia afuera, hacia todo lo que allí estaba empezando a ocurrir. Una mañana, los niños y la maestra fueron a su aula, como de costumbre, y vieron que la ventana había desaparecido. En su lugar habían puesto un muro enorme, por el que ya no entraba luz y por el que no se podía mirar. El aula se oscureció y fue oscura durante mucho tiempo. Llegado el momento, el muro grande y opaco se derrumbó. A lo largo de los años, el muro fue sustituido por otros diferentes, cuyos nombres siempre empezaban por L mayúscula. La luz algunas veces entraba más y otras menos, pero lo hacía, y la maestra y los niños podían vislumbrar el exterior y todo lo que allí estaba empezando a ocurrir. Era una fuerza vital que me ha hecho pues llegar hasta donde estoy y espero que me lleve mucho más lejos aún. Lograr que todos los niños pues, se desarrollen su potencial individual y sean personas felices. Son aulas que están en continuo crecimiento y en movimiento. Pues mi proceso para reinventarme ha llevado como dos vías. Una a nivel profesional, observando a los niños tras cada año que estaba con ellos en el aula y ver que no ese método funcionaba el tradicional con todos y yo sentía que tenía que buscar cosas diferentes para poder llegar a todos los niños. Y por otro lado, a nivel personal, de ver personas que lo hacían de otra manera, con otra actitud, y creo que era más acorde a lo que los niños necesitan. Somos dos maestros de la escuela pública, trabajamos en educación infantil y estamos reinventando nuestras aulas, transformándolas en aulas Montessori. Yo creo que no fue realmente una reinvención, yo creo que simplemente pude poner palabras, pude poner nombre a todo aquello que yo sentía de la forma en la que se debían hacer las cosas y de la forma en la que nos tenemos que relacionar las personas, ¿no? De todas las edades. Fue unas jornadas a las que asistí que se llamaban Educadamente Libre y ahí había muchos proyectos diferentes y todos ellos confluían al final en lo que tenían en común era Montessori. Que no queríamos lo típico de fichas, lo que diga el profesor, sino nos importaba el niño, mirarle a los ojos y ver lo que sentía y lo que decía. Empezamos trabajando en escuelas infantiles y luego ya empezamos a trabajar en la escuela pública. Yo vine un año antes a este cole y luego ya vino él. Y desde entonces hemos sido un poco el matrimonio pedagógico. Pues al centro en el que trabajo llegué este es mi segundo año, por una inquietud ya personal de poder desarrollar un proyecto en un centro. Tiene la peculiaridad de que es un centro rural, que tenía una serie de características que yo quería incluir dentro de la escuela, como es el entorno, por ejemplo, en el que estamos. También quería probar en un aula internivelar, entonces esto es un grupo reducido de niños, estoy en un aula de infantil de 3 a 6 años, en primaria sucede lo mismo, el aula tiene distintos niveles y bueno, sí, también como centro pues hay una cierta inquietud por ir poco a poco introduciendo metodologías activas. Yo, bueno, cada año estoy en un centro diferente y sí que encuentro a compañeros que compartimos pues filosofía, ¿no? Nueva filosofía de la enseñanza, inquietudes,
que bueno, pues compartimos, mira, sale este curso por aquí, dan esta formación por allí y creo que sí, que algo se mueve. Lo que pasa que queda tanto por hacer, tanto. Pues mi aula reinventada es un aula de educación infantil con alumnos de 3 a 6 años, es internivelar. Tenemos 2 espacios que usamos interiores, donde desarrollo en uno, los niños vienen y tienen materiales manipulativos, quizá donde se necesita un poco más de concentración, trabajos más de motricidad fina, de atención. Siempre es elegido por ellos. Las primeras horas del día estamos en ese espacio y después ya nos movemos en el espacio exterior o en el otro aula que también está preparada para movimientos más globales, de motricidad global y de juego simbólico. Es un espacio preparado. Es un cole público. Luego tenemos todos los niños de la misma edad, que eso suele ser distinto a la escuela Montessori, donde tienen las edades mezcladas. Nuestros niños empezaron todos de 3 años y además teníamos 26, 27 niños. Tenemos unas ratios bastante altas y además con niños también de necesidades. O sea que fácil e ideal no es, pero bueno, la verdad es que es posible. A pesar de esas ratios y de las dificultades, es posible y empezamos con mucha ilusión, con mucho trabajo, sobre todo al principio. Mi aula reinventada, que es la que llevo conmigo y la que me llevo a los centros a los que voy, quizás es mi nueva forma de estar con los chicos, ¿no? Que no sé cuál es realmente, pero que me hace estar a gusto y estar bien, verlos, ser capaz de entenderlos, de ponerme en su lugar, y creo que también ellos muchas veces, al ser respetados, ese respeto es recíproco, ¿no? Mi trabajo este año se está centrando sobre todo en intentar concienciar al profesorado, ¿no? De que no todos son conscientes de lo que tienen entre manos y de la influencia que puede llegar a tener en la cantidad de horas que pasan con los alumnos día a día, ¿no? Y creo que el hecho de intentar comunicarse con ellos de otra manera, de intentar abandonar la figura del profesor autoritario que llega y da su clase magistral y aquí yo ordeno y vosotros acatáis, y si no, ateneros a las consecuencias. Creo que hay una forma diferente de hacer las cosas y en este punto estoy yo ahora. Pues en las aulas los niños se mueven libremente, pueden coger cualquier material de todo el aula y pueden trabajar tanto en mesa como en suelo, en las alfombras. Ellos cogen el material, trabajan el tiempo que le dedican y luego lo vuelven a colocar y continuamente cogen otro material. Bueno, pues en este espacio acudimos una vez a la semana. La idea me vino por varios autores inspiradores, incluso, por ejemplo, como Freinet, que hacía salidas al entorno. También porque he visitado escuelas donde hacen el juego libre en la naturaleza, y luego pues por el déficit que hay actual, es decir, si creo que la escuela está para algo, es para compensar los déficits que hay, y en este caso es el que los niños puedan disfrutar del entorno natural, simplemente disfrutar. Este año, al dar la materia de ética, sí que he podido hacer algunas cositas que he ido aprendiendo, como lo de la comunicación no violenta, que cuando lo descubrí pues me fascinó, ¿no? Cuando hablamos de que los niños trabajan en el aula, lo común que se conoce por trabajar es hacer la ficha, ¿no? Normalmente, y para nuestros niños trabajar y jugar no tiene distinción. Ellos cuando están trabajando están jugando, cuando están jugando están trabajando, no lo diferencian. Y nosotros tampoco, que eso es también yo creo una de las claves, ¿no? No tengo ningún interés a priori que sea de vamos a aprender contenidos naturales, por ejemplo. Aquí eso viene porque los niños son curiosos y quieren saber,
y sucede que quieren conocer lo que vamos viendo, nos encontramos con huellas, pues con excrementos, con insectos, con plantas nuevas, quieren saber, subimos guías de campo que pueden consultar, botes y instrumental para la observación, pero fundamental es que hagan un juego libre, que tienen que crear ellos, porque no hay ningún juguete, no hay ningún material a priori estructurado, porque sí que hay un montón de cosas que ellos encuentran para jugar. Llega hasta tal punto las ganas de venir que incluso malos quieren venir. Eso es lo importante, las ganas que tienen de venir los niños al cole. Creo que es igual de importante el intentar preocuparse, ¿no? Que sobre todo los profesores se preocupan por cómo se relacionan los alumnos entre ellos, pero luego no miran cómo se relacionan ellos con los alumnos. Y creo que una relación entre iguales, una relación de tú a tú, donde los roles están bien establecidos, pero no hay una diferencia de poder, creo que es mucho más positivo a la hora de trabajar. Y muchas veces cogen el rol del maestro tradicional, porque han aprendido algo en casa, bien porque es un día de lluvia y no han podido salir y se les ha ocurrido pintar sal. Pues esa propuesta la traen al cole y vienen y nos la presentan a toda la clase. Con los chavales cuando se los presenté en cuarto de la ESO, bueno, pues al principio fueron todos risas de imagínate que voy yo y un día digo, voy a presentar al chacal y a la jirafa, ¿no? Que descubrimos que teníamos un chacal, a Jesús, y a una jirafa, Alicia, porque sí se adapta muy bien a hablar cordialmente y llevar todo mejor. También surgieron algunos eslóganes como profe, hoy viene sacar o saca a tu jirafa interior. Los pasos de la comunicación no violenta, el primero sería observar sin juzgar. El segundo son los sentimientos, que es decir cómo tú te sientes. Entonces, el tercer paso sería necesidad, necesito que. Y por último sería el de pedir sin exigir. Te pido que. Yo sobre todo, por un lado, que conozcan muy bien la normativa que les rige. Es muy importante conocer las leyes para saber de ahí qué puedes sacar a tu favor, qué es lo que no está tan a tu favor, y en función de eso saber qué márgenes tienes y a qué te puedes agarrar o no, pues para defender tu manera de trabajar o cómo quieres trabajar. Eso por un lado. Luego por otro lado, si quieres aplicar algo diferente, como lo diferente es lo que hay que justificar siempre, tienes que tener una formación, tienes que tener una base sólida para que lo puedas defender tanto a los padres como al profesorado y para poder aplicarlo realmente en el aula, pues como debe ser, de una forma adecuada, ¿no? Para compañeros que se van a poner en marcha, pues hay que pensar lo que se tiene y con lo que se tiene incluirlo. Pues que se miren, que sean amables consigo mismos, que disfruten de la profesión. Perder el miedo tanto el miedo a nivel personal como el miedo a nivel social. Hay mucho miedo al organismo de la inspección, ¿no? Que parece que, no estamos haciendo nada raro, ¿no? Esto no es nuevo, esto es de finales del siglo XIX, o sea, esto ya se ha hecho y funciona. Entonces, y yo creo que la inspección son personas iguales que nosotros y creo que ese miedo hay que perderlo. Que lo hagan, que para ir para atrás siempre hay tiempo. Es importante, si tienes ilusiones en algo, lo haces. Que no puedes a lo grande, es un pequeño paso. Que no puedes implementar una metodología Montessori entera, pues pones una zona de vida práctica, por ejemplo, y luego si te funciona amplías a otra zona, pero hacedlo. Creo que muchas cosas están cambiando en el sistema educativo actual. Creo que sigue habiendo resistencia al cambio, pero creo que eso es algo positivo porque los cambios no son tarea fácil. Nos estamos dando cuenta que podemos generar personas más felices y por lo tanto más competentes y por lo tanto podemos construir una sociedad mejor entre todos. Entonces creo que tenemos un trabajo por delante muy duro, a veces frustrante y a veces complicado, pero que creo que los frutos llegarán y de hecho están llegando ya. Creo que no hay que excluir a ningún niño, si solo se hace en un ámbito privado, pues creo que no llega a todos y abogo porque sea lo público y espero que ese cambio que sí que existe y se está haciendo, pues lo podamos ver.
La educación está en la vida en sí, por eso la educación, la escuela debería ser una escuela de la vida y para la vida. Y sobre todo yo creo que educar es acompañar en el proceso de desarrollo del niño. Pues lo veo como un proceso de acompañamiento de los niños en ese tiempo en el que estás con ellos, donde se debe de ayudar a que cada persona encuentre su camino y ofrecerle pues quizá los recursos que tú conoces como profesional para que ellos lo puedan alcanzar. Pero es un proceso personal que afecta a la sociedad y que creo que todos tenemos nuestro papel importante en la educación. Y por supuesto que es el futuro si queremos que las cosas cambien y sean de otra manera. Si no cambia la educación, pues es muy difícil que se den cambios en otros ámbitos. Se me viene a la mente la frase de Nelson Mandela, creo que es, ¿no? Que la educación es el arma más poderosa que tenemos para cambiar el mundo.